está en este lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook, Dios Fuente de Poder Bogotá. Toda la gloria se la damos al Señor porque Él es el que está sentado en su trono. A Él es el merecedor de la gloria. Él es el merecedor de toda la honra. Él es el merecedor de toda alabanza. Por Él reina por los siglos de los siglos nuestro Dios. Él es el santo, Él es el sublime, Él es el verdadero, al único Dios, al Dios verdadero, al Dios bueno, al Dios maravilloso, al Dios grande. Por eso estamos aquí para exaltar su nombre junto con todos aquellos que están sintonizándonos y que están en esta transmisión, todo el cuerpo pastoral, la asamblea de pastores, junto con todos sus colaboradores, los líderes, jóvenes de la misión de Fuente de Poder, damas, caballeros, todas las familias que congregan en nuestra misión y en cualquier comunidad cristiana que estén ahora mismo en nuestra transmisión. También saludo muy cordial al pueblo de Dios Fuente de Poder en Bogotá, que siempre está allí escuchando la palabra del Señor y que siempre está compartiendo, invitando a otros para que escuchen esta transmisión en vivo. La gloria sea para el Señor, porque hay, en medio de todas las circunstancias siempre están sus servidores allí para compartir, para invitar, para siempre estar haciendo la labor evangelística, así sea por estos medios digitales. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Hoy ha sido un día maravilloso, un día especial y un día donde el sol ha sido fuerte aquí en la capital, donde el Señor ha tomado control de la lluvia, de ese frío que estaba haciendo, pero gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor que nos ha regalado este día especial. Vamos a orar, vamos a entrar a la presencia del Señor, vamos a clamar en su presencia. Cierra allí sus ojos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea el Señor haciendo lo que Él tiene que hacer. Padre, venimos ante tu trono, Señor. Oh, mi Rey amado, para que seas tú, Señor, haciendo la obra. Oh, Señor, haz la obra, Señor, en nuestras vidas. Venimos a adorarlo y venimos a bendecirlo, Señor. Venimos, Señor, a glorificarlo. Venimos a exaltarlo. Venimos, Señor, a darle todo el honor, toda la gloria. Venimos, Señor, a darle la alabanza. Venimos a darle la exaltación, Padre mío. Venimos a darle todo el honor, Padre, toda la gloria, toda la alabanza, mi Rey amado, todo el poder, todo el honor, Señor, porque solamente usted, mi Rey, pertenece, Señor, esta alabanza. Te bendigo, Padre mío, te exalto, Señor, te glorificamos, oh Rey amado, porque solo tú te mereces la alabanza, solo tú te mereces la exaltación, solo tú te mereces la adoración, solo usted, Señor, merece toda gloria, toda alabanza, mi Rey amado. Por eso venimos ante su presencia con un corazón sincero, con un corazón rendido, con un corazón, Señor, humillado ante ti, oh Rey, Señor, para que seas tú, Señor, paseándote en cada hogar, paseándote en cada, Señor, familia, paseándote, Señor, en cada uno de tu pueblo, Señor, Dios Fuente de Poder, en Colombia, en fuera de Colombia, en Panamá, en Estados Unidos. Paséate, Señor, pon tu mano poderosa, Señor, sobre tu pueblo, ayúdale, suple las necesidades, Señor.
físicas, las necesidades espirituales que tu pueblo requiere. Suple, Señor, todas las necesidades, porque tú eres el Dios Señor, que tienes todo control. Tú eres nuestro Padre celestial y sabes de qué cosas tu pueblo tiene la necesidad. Por eso venimos, Señor, ante su presencia, adorándole, bendiciéndole, Señor, suplicando su favor para con tu pueblo, suplicando el favor para con tu iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, socórrenos. Señor, bendícenos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Tu poder divino siempre esté paseándose sobre cada vida. Toma control, Señor, Padre, de todos esos sectores en el país, Señor, donde está el mayor número de contagios de la COVID-19. Toma el control de esta pandemia, de este virus. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Paséate con tu mano sanadora. Paséate con tu mano, Señor, sanadora. Padre, en el nombre de Jesús, y que tú siempre, Señor, estés trayendo el descanso. Señor, este pueblo colombiano se humilla ante ti, oh Rey amado, para que seas tú, Señor, tomando el control. Asimismo, Señor, de los otros países donde está esta pandemia. En el nombre de Jesús, Señor, tu mano de misericordia se pasee, tu mano de poder, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria a ti y toda la alabanza, mi Rey amado, porque solo tú, mi Dios bueno, mi Dios verdadero, eres quien te la mereces. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, porque a ti, oh Rey, es que merecedor de gloria, eres el merecedor de la alabanza, eres el merecedor de la adoración. En el nombre de Jesús te damos a ti, Señor, la alabanza en esta tarde, oh Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Rey, por regalarnos, Señor, este día maravilloso, este día especial. Gracias, Señor. Nos rendimos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Seguimos con esta enseñanza que Dios nos ha regalado hace ya un tiempo atrás acerca de las amenazas de la iglesia del Señor Jesucristo. La posmodernidad, que se ha convertido en una amenaza, en un peligro inminente para la iglesia del Señor, que ha surgido a través de muchos hechos, de acontecimientos, de corrientes, de culturas cambiantes, de doctrinas, aún de escuelas filosóficas, de escuelas psicológicas. Se ha nutrido esta posmodernidad. Y tenemos que saber que tenemos tres enemigos. La Biblia nos declara que hay tres enemigos para el cristiano, para la iglesia, que es la carne, el mundo y Satanás, el diablo. Así que la posmodernidad reúne a los tres. Tenemos que aclarar esto para que todos sepan por qué el peligro es tan inminente. Porque la posmodernidad reúne a los tres. Satanás, como lo miramos en Génesis, cuando le proporciona y le hace ver a la mujer en Génesis capítulo 3, acerca de que el árbol era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sabemos que Satanás tiene sabiduría, pero que la otorga para los fines que están fuera de la palabra del Señor. Así que Satanás, quien controla las corrientes del mundo, es quien inspira a muchos de estos para poder que muchos pensamientos, ideologías, corrientes que están en contra de lo que la Biblia, que es el fundamento de la iglesia, quiere golpear, quiere dañar, quiere herir para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Entonces, Satanás controlando el sistema de gobierno del mundo, el mundo a través de las corrientes psicológicas, filosóficas, doctrinas de error, doctrinas que están en contra de la palabra del Señor, fortalece esto a través de los medios de comunicación, de las tendencias que rigen en el mundo y
el posmodernismo hace un empoderamiento, aparte de eso, hace un empoderamiento de las obras de la carne, del yo humano. Por eso el peligro de la posmodernidad es inminente, iglesia del Señor. Es un peligro inminente, es una situación que proviene de del mismo infierno en este tiempo, que es el último tiempo que estamos viviendo, para en todas las áreas y en todas las formas en que estos enemigos se rebelan contra nosotros, puedan dañarnos y puedan truncar el propósito de Dios de guardarnos en santidad y el propósito sobre todo de la salvación. Podemos estar dentro de la iglesia, pero estar engañados a raíz de esta corriente llamada posmodernidad o posmodernismo. Y estamos en la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, en el segundo carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4. Hemos estado hablando de cada una de ellas y quiero leer el primero y nos saltamos de inmediato al 4. También debes saber esto, querido Timoteo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estábamos hablando en el anterior live acerca de la posmodernidad y de su amenaza para la iglesia del Señor. Y quiero decir por qué es una amenaza tan inminente y por qué nos hemos dedicado a estudiar esto, para poder advertir a la iglesia del Señor y poder saber que estamos en un momento de peligro crucial para el creyente por este tipo de amenazas, porque ella reúne los tres enemigos que tiene el creyente. Ella reúne los tres enemigos que tiene el creyente. Primero, el diablo es el precursor de la gran mayoría de las corrientes, de las doctrinas que maneja esta cultura de la posmodernidad. Por otro lado, son las corrientes del mundo y por medio de la tecnología, de los medios de comunicación, quienes transmiten el mensaje de todas estas corrientes, de todas estas doctrinas que están en contra, van directamente en contra al fundamento del creyente. ¿Cuál es el fundamento del creyente? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el fundamento de la Biblia. ¿Por qué? Porque si la corriente posmoderna es una corriente individualista, egoísta, está en contra de lo que la palabra del Señor declara de ser uno, la iglesia del Señor, de todo ser uno, de vivir en el compañerismo y en la comunidad, en saber conocer la necesidad del otro. Entonces va directamente al fundamento de la palabra del Señor. La palabra del Señor también nos declara acerca de la fe. ¿Qué tipo de fe? La fe en su palabra, la fe en Dios y en su palabra. Pues la posmodernidad trae una forma diferente de creencia y es la forma de creer en la autoconfianza, en la autosuperación, en el autodominio personal. Entonces nos ha dejado a través de una psicología que se llama la psicología del ego, donde todo radica en pro del hombre, en el empoderamiento del yo humano, que es lo que hemos estado hablando acerca del culto al yo. Por otro lado, también la posmodernidad empodera aún más nuestra carne, las obras de la carne, los placeres de la carne, el pecado sexual, provee para la idolatría, provee para la fornicación, provee para todo ese empoderamiento de un carácter fuerte, de una personalidad indómita, rebelde, que no se somete a la ley de Dios. Entonces, mire, toda esta corriente, ¿por qué es una amenaza tan inminente para la iglesia del Señor? ¿Por qué es una amenaza en que tenemos que estar con los sentidos apercibidos espirituales para saber por dónde va a venir esa corriente que quiera llegar a nuestra vida? Donde hay muchas corrientes, donde hay que quitar las reglas, donde no existe las reglas, donde nada es ni bueno ni malo, que es la relatividad que estuvimos hablando, donde todo eso es subjetivo, nada es objetivo y la palabra de Dios es absoluta, así que es
objetiva. Sea quien la tenga, sea el instrumento que la traiga, la palabra de Dios es una sola y es una verdad absoluta. Bendito sea el nombre del Señor. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de los amadores de los deleites más que de Dios. Los amadores de los deleites más que de Dios. Estuvimos viendo que esta palabra amadores de los deleites se está refiriendo a hedoné. Y de ahí sale la doctrina del placer, que son dos: el hedonismo y el epicureísmo. El epicureísmo se basa en la búsqueda del placer a través de la paz interior. Entonces vemos a muchas personas hablando de la paz interior, pero sin al Señor, sin la búsqueda de Dios. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Sin la búsqueda de Dios, sino a través de religiones paganas, a través de religiones que vienen desde religiones asiáticas y aún de la religión hinduista, budista, religiones que hablan mucho acerca de la paz interior, pero sin Dios. Y el Señor nos ha dejado un solo camino, y es el Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que conocer esto, claro que tenemos que conocerlo, porque como iglesia, si vamos a evangelizar, si vamos a ir a llevar el tratado, si vamos a ganarnos almas, tenemos que saber contra qué pensamientos tenemos que ir a derribar esos argumentos humanos que están en contra de la palabra del Señor. Y el hedonismo, que es la búsqueda del placer a toda costa, pero esta tiene otra facultad, que es la cancelación total del dolor, es la negación total del dolor, es la búsqueda del placer, pero quitando el dolor. Entonces, ¿qué tipo de corrientes han ayudado a esto? Muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes psicológicas que quitan el dolor y la culpabilidad del pecado. Lo que el Señor le dejó al hombre, que el hombre se sintiera avergonzado, que el hombre se sintiera culpable de lo que ha hecho, esto lo que hace es quitar aquello de su vida, quitar la culpabilidad, quitando las normas, los principios, la moral, los valores. Esa es la estrategia del diablo, porque si quitamos la moral, dicen estos precursores, autores, si quitamos la moral, el hombre no se va a sentir mal, no se va a sentir la ansiedad que produce el pecado, la ansiedad, el sentirse mal, el sentirse culpable, esa preocupación por lo que estoy haciendo. Entonces, por eso hoy en día se da muchísimo la doctrina de la relatividad, para que el hombre no crea que nada es bueno ni que nada es malo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que no se sienta culpable de los pecados y no tenga el deseo de buscar a su Dios. Entonces, en el amador de sí mismo, de los deleites más que de Dios, que es lo que estamos, dice, amadores de los deleites más que es un adverbio de comparación, más que, comparando que los deleites son superiores para el hombre posmoderno más que de Dios. Indudablemente, iglesia del Señor Jesucristo, concierne en todas las medidas a nosotros como iglesia. A nosotros como iglesia. Si usted se había sentido excluido, en que no eres amador de sí mismo, en que no es cruel, en que no es soberbio. Si usted se sentía excluido de esto, pues déjeme decirle que aquí el Señor nos está hablando enfáticamente, contundentemente, que en los postreros tiempos van a haber hombres que van a amar más los placeres de la vida más que a Dios, más que al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y estuvimos hablando jueves estuvimos hablando acerca del placer físico, que es el primer placer que hace que el hombre tenga sus necesidades humanas, las necesidades que se experimentan a través de los sentidos. En una de esas necesidades está la parte sexual del hombre, está la parte de la comida del hombre. Todo concierne a lo físico. Y estábamos mirando acerca de
de lo que el Señor nos habla acerca en Lucas 14:18. Vamos a mirar un segundo para poder pasar allí. Lucas 14:18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a venderla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, sea hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vemos las necesidades humanas, físicas, que estuvimos hablando el jueves pasado. La necesidad de la parte sexual, la necesidad de la comida, la necesidad del trabajo, son necesidades físicas para poder subsistir en esta tierra. Pero la particularidad de cada uno de esos hombres, de cada uno de esos convidados especiales a esta gran cena que dice el título, es que ninguno de ellos quiso ir a la invitación que le hace el padre de familia a ellos, que le hizo con anticipación por estar ocupado en aquellos oficios que ellos tenían, en que eran necesidades físicas, eran necesidades como la del matrimonio: acabo de casarme, tengo que estar, no, el trabajo, tengo que ir, tengo que trabajar, tengo que hacer. Son necesidades que se dan para poder producir, para poder tener, pero que están por encima de Dios. Están por encima de la invitación a Dios, de la invitación que hace el Señor. Y nosotros como iglesia del Señor podemos estar haciendo los cambios, poniendo en primer lugar aquello que podemos decir nosotros que es para la subsistencia diaria, en comparación a lo de Dios. Entonces, como lo de Dios se trata de lo espiritual, entonces pareciera que tuviera menos valor, porque esto es mi necesidad. Si no como, me muero. Si yo no trabajo, ¿con qué como? Si yo si yo no me caso, entonces no voy a ser feliz. Cada uno tenía una excusa para poder hacerlo. Asimismo, el creyente puede estar colocando excusas para no responder a Dios en el amor hacia Dios que Dios le pide, siendo Dios su primer deleite, su primer placer en esta vida. Estuvimos hablando acerca del placer psíquico, que es el placer que produce en la mente, el descanso mental, el descanso del agobio de la vida, de lo cotidiano, del trabajo, pero que todo en su justa medida. Todo va en su justa medida. Estuvimos mirando que el Señor mismo en Génesis nos enseñó y bendijo el día de reposo, el día de descanso. El Señor lo bendijo. El Señor nos dio para que nosotros pudiéramos comprender Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Señor conoce que necesitamos descanso, el descanso mental, el descanso de poder nosotros descansar del trabajo, de las circunstancias diarias. Por lo menos la madre que está todo el tiempo haciendo los quehaceres del hogar, se necesita el trabajo porque esto produce en nuestra vida un cierto estrés, una cierta preocupación, produce cansancio el trabajo, el estar ocupado en otras cosas. Y para esto se creó el tiempo de distracción. Este tiempo de distracción se llama el ocio. Y es el tiempo para descansar, es un tiempo que se aprovecha para hacer actividades que no sean de índole laboral. Es un tiempo para hacer lo que el individuo le guste y algo que le parezca divertido, Entonces, en esta época de posmodernidad,
se le ha dado muchísimo valor, demasiado valor al ocio, a la parte del ocio, a cómo buscar formas de entretenimiento, a cómo buscar actividades para que el hombre esté entretenido, para que el hombre descanse de las duras tareas, descanse de los oficios que hace la mujer en casa, que entonces se le ha dado un superlativo, un supervalor a lo que es el ocio. Y el Señor, aunque el Señor lo bendijo, el Señor reconoció del día de reposo, el día para el descansar, pero no es el día para hacer ocio, sino que es el día del Señor. Es el día que Dios ha puesto para que nosotros lo dediquemos a Él. Y podemos estar dedicándolo y podemos estar haciéndolo, pero ¿qué hacemos con el resto de tiempo que nos queda? Y muchas veces la iglesia del Señor dedica mucho más tiempo en ese tiempo que se tiene libre, el tiempo libre, no para dedicarlo al servicio de Dios, sino para el ocio. Y es allí donde está el problema y es allí donde el Señor está mirando. ¿Por qué? Porque el deseo de Satanás a través del ocio, como la mente requiere descanso, como la mente requiere y el cerebro requiere desconectarse y estar solamente en programas divertidos, solamente en actividades divertidas, es allí donde muchas de las cosas, de las corrientes satánicas, de los deseos, de los placeres se dan para nosotros desobedecer a Dios. Por eso es tan peligroso, todo en su justa medida. Estuvimos mirando que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de ociosidad. La abundancia de ociosidad. Y yo quiero mirar un caso aquí en la Biblia y vamos a buscarlo en Génesis. Génesis 25, 27. Génesis 25, 27. Dice así la palabra. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, ven cómo en el momento menos indicado, en el momento en que estaba muy cansado y que quería descansar, quería desconectarse, decimos nosotros. Yo quiero desconectarme. Ahí vino el deseo. Ahí vino el deseo cuando ya el cerebro no daba para pensar. Y es allí donde nosotros tenemos que tener el cuidado de ser vigilantes espirituales de nuestra vida. En esos momentos que llegamos cansados, en esos momentos donde estoy queriendo descansar, donde quiero hacer ocio, donde deseo recrearme, tengo que tener cuidado, iglesia. Cuidado del ofrecimiento que me hace Satanás. Del ofrecimiento que hace el enemigo. Recuerde que Jacob significa engañador. Y de esta misma forma, Satanás viene a ofrecernos diferentes formas para distraernos y nosotros hacer como lo que dijo Esaú. En un momento en que él quería desconectarse, en un momento en que él venía cansado de trabajar, cansado de laborar, y él dijo: ¿para qué me va a servir la primogenitura? No sabía ni lo que estaba diciendo. Estaba solamente bajo el estrés, bajo la presión de llegar cansado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros, hermanos, aún en tiempos de ocio, en tiempos de recreación, tenemos que mirar qué estamos consumiendo. ¿Qué tipo de alimento estamos consumiendo? Porque todo lo que usted ve,
todo lo que usted hace, todo eso sirve para la contaminación de nuestra vida. Porque la contaminación no es la comida ni la bebida solamente, sino lo que se consume a través de las redes sociales, lo que se consume a través de la televisión, lo que aún consumimos en el medio, en la cultura del cine. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué tipo de comida consumimos allí? Cuando estamos en ese momento en que el cerebro está desconectado, en que me quiero distraer, en que quiero olvidarme de las cosas. Ahí tengo que estar apercibido para no hacer o para no permitir que el enemigo entre a contaminarme. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Y vamos a mirar Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Capítulo 32, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿A regocijarse con quién? Usted puede mirar el título, el becerro de oro. El regocijo del pueblo fue el poder rendirle culto al becerro de oro, rendirle culto a eso. Ahí es donde habla el Señor, y vamos a complementarlo en primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. ¿Qué estamos consumiendo? Capítulo 10. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos comiendo? Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar con su Dios, con el becerro de oro, a jugar con el Dios hecho por sus propias manos. Por eso, pueblo del Señor, el ocio es bueno, ¿verdad? En todo en su justa medida es bueno, lo hemos dicho. Tenemos que descansar, el mismo Dios lo bendijo el día de reposo. Pero ¿a qué se lo estamos dedicando? Es allí donde está la problemática. ¿A qué le estamos dedicando ese día de reposo? ¿A qué le estamos dedicando ese tiempo de esparcimiento? ¿A qué se lo estamos dedicando? El Señor nos declaró que el pueblo de Israel, en el tiempo en que estaban esperando a Dios, en el tiempo en que estaban esperando que Moisés bajara, que Moisés descendiera de estar hablando con el Señor, entonces viene el Señor a advertir, a hablar, a decir acerca de lo que estaba sucediendo a Moisés, que estaba el pueblo comiendo, bebiendo, distrayéndose ¿con qué? Con el Dios hecho por el becerro de oro. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesús. Sigamos. Gloria al Señor. Y vamos a mirar a otro personaje de la Biblia, en Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 5. Vamos a mirar qué nos trae el Señor a través del profeta Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 5. Jonás huye de Jehová, estaba huyendo, versículo 4, para poder entender un poquito más. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás tenía que ir a obedecer a Dios. El Señor le había mandado a que tenía que profetizar a Nínive la destrucción que vendría si no se arrepentía. Pero Jonás no quiso ir, sino que se montó en una nave y se fue lejos, al otro extremo, para no obedecer a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Se montó, compró la nave y
se acostó a dormir en la nave. Tenía que ir a obedecer a Dios, pero no lo hizo. El tiempo para obedecer lo dedicó para oír a Jehová y lo dedicó para dormir. Otra de las cosas que produce el ocio es que la gente duerme mucho. Por eso le dijeron dormilón. Estaba pasando la crisis, el gran viento, y el dormido ni siquiera lo sentía. ¿Y cuántas personas, en vez de ir a obedecer a Dios, de administrar mejor el tiempo, entonces en el momento en que tienen que servir a Dios, es el momento para ellos hacer ocio, para ellos ir a dormir, porque yo estoy muy cansado, yo no quiero ir a la célula, yo no quiero ir a predicar, manda a otro, entonces llamamos a alguien, no es que estoy muy cansado, que vaya otro, que me reemplace. ¿Por qué? Por ir a dormir, porque yo quiero tener tiempo de ocio. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto pasó con Jonás. Jonás cogió su nave, se fue a dormir y allí durmiendo para no obedecer a Dios, huyéndole al Señor, huyéndole a la voz del Señor. Mire también en Hechos capítulo 17, versículo 5, Hechos 17, 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Cuando estaba predicando Pablo allá en Tesalónica, ¿qué hicieron? Los hombres que tenían celo, que no querían que estuvieran, buscaron a hombres ociosos, y allí la palabra ocioso significa agoraios, que significa hombres que se la pasaban en las plazas del mercado. Bendito sea el nombre de Dios. Hombres ociosos, y dice, y yo quiero que miremos aquí esta parte de la gramática. Teniendo celos, tomaron consigo a hombres ociosos. Y explica qué clase de hombres ociosos eran esos, hombres malos. Entonces la ociosidad puede estar provocando maldad en el corazón para ir en contra de lo de Dios. Estos hombres se prestaron para ir en contra de la predicación de la palabra del Señor del apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, tenemos que entrar en el equilibrio. Sí, queremos desconectarnos de las cosas de la vida diaria, queremos desconectarnos de lo que dice, pero el Señor nos da las recomendaciones de cómo administrar el tiempo. Y vamos a mirar a Efesios capítulo 5, versículo 15, Efesios 5:15. Y dice así el Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, porque el ocioso se convierte en un necio que anda todo el tiempo de dormilón en las plazas de mercado, en los centros comerciales, huyéndole al Señor sin compromiso, sin tener compromiso. Se desprecia lo de Dios como lo despreció Esaú por no comprender la sabiduría y el entendimiento para Dios. Entonces dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mientras que el mundo le da el supervalor al ocio, el mundo le da el estar, y la presión social hoy en día que estamos en cuarentena, la presión social, la presión económica para que se abra los centros comerciales y ciertos lugares para poder ir a ¿qué? A distraerse, a tener ocio. La gente no está queriendo solamente ir a trabajar para la comida, sino el también tener el tiempo de ocio. ¿Pero dónde? En la calle. Y el Señor, iglesia, nos está advirtiendo, nos está hablando, porque esas corrientes penetran en nuestra vida para querer nosotros el tiempo de Dios y el tiempo que Dios nos ha dejado, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, viviendo sabiamente, porque no todo el tiempo
Puedo estar yo dedicado, hermano, a estar durmiendo, a estar acostado, a estar viendo series, a estar, hermano, en la calle, en el centro comercial. No es todo el tiempo. ¿Produce placer? Claro que produce placer. Porque está como el hedonista y no quiere sentir el dolor. Entonces, ay, no. Como Jonás. Jonás tenía, aparte de saber que tenía que ir a obedecer a Dios, sabía que Nínive era una ciudad cruel. Una ciudad donde se veían los muertos y los cadáveres que habían asesinado. Pero él no quería ir a obedecer a Dios y enfrentarse a una ciudad tan cruel. No solamente, hermano, desobedecer por lo que la enemistad que había con Nínive, sino el saber que tenía que exponer su vida si no se escuchaba el mensaje de Dios. Entonces, él no quería sufrir aquello, no quería padecer el dolor de aquello y prefirió comprar el tiquete e irse bien lejos de viaje para poder hacer lo que él quería. Y cuando estaba ahí, para olvidarse de las penas, para olvidarse de la preocupación que tenía, para olvidarse del compromiso con Dios, entonces se echó a dormir. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, iglesia del Señor, tenemos que nosotros estar apercibidos de cómo administramos el tiempo, de ser diligentes, de hacer lo que Dios nos manda hacer, de no vivir en necedades, de que, hermano, estamos viviendo el último tiempo, estamos viviendo el último momento y tenemos que darla toda, todo lo que podemos dar, todo lo que podamos servir, todo lo que podamos entregarle la vida al Señor, todo, hermano, porque ya estamos viviendo el último tiempo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Y vamos al otro punto, que es el placer emocional, el placer emocional. El placer emocional viene y es proveniente del amor, del afecto por la familia, por la pareja, por el grupo de amigos, por ese parentesco, ese vínculo de parentesco, por encontrar el amor de la vida de uno, por que los hijos lo quieran a uno. Ese amor, esa parte afectiva produce placer emocional. El ser debidamente aceptado, sobre todo en el núcleo familiar y en el núcleo de amigos. Pero como todo hedonista va en el exceso del placer. Por eso dice, amantes de los deleites más que de Dios. Porque siempre va al exceso. Siempre va a lo que el Señor establece. Él rompe las reglas. Porque es sin reglas. Y es como Él la diga. Y como esto le produce placer, va a buscarlo. ¿Y cuál es el placer del hedonista en esta parte emocional? Es que él sea socialmente aceptado, que él sea apreciado por las otras personas, que él sea debidamente reconocido por las otras personas, amado por las otras personas, que lo conozcan y así sea que él no conozca, pero que él se sienta que tiene una cantidad de personas que lo aman y que lo quieren, que lo aman, que lo quieren y que lo aceptan. Ese es el hedonista. Entonces vamos a mirar lo que el Señor nos declara acerca de esto. Y yo quiero que busquemos Efesios ahí mismo, capítulo 1, versículo 6. Más que de Dios. Y vamos a mirar aquí en Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con las cuales nos hizo. Miremos un poquito más adelante en el versículo 3 para que podamos comprender un poquito más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor Jesús, iglesia, nos ha aceptado.
¿Quién más? El grande, el Dios, el que estábamos destituidos, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Nos aceptó, nos vinculó en Él, haciéndonos hijos suyos. Pero esto no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Entonces él se inventó una pirámide de las necesidades, donde comienzan las necesidades fisiológicas, las necesidades, todo el componente de las necesidades humanas. La primera es la fisiológica, y así sucesivamente al llegar a cierto punto de las necesidades, que es la necesidad del reconocimiento, y esto lo dijo Abraham Maslow. Y nosotros, cuando estudiamos, estamos en emprendimiento, estudiamos administración de empresas, estudiamos diferentes carreras, hermano, siempre nos meten en la pirámide de Abraham Maslow, incentivando que el hombre no solamente se conforme con el ser amado por el grupo de personas, sino que también en la búsqueda de ese reconocimiento que produce en nosotros, y que lo pone esta corriente psicológica, lo pone como una necesidad que está dentro de las necesidades, que pueden ser altas o bajas. Y que el hombre entonces se ha despertado un deseo por alcanzar aquello, por alcanzar que los demás lo quieran, por alcanzar que los demás lo acepten, donde está contrario, hermano, rotundamente a lo que la palabra del Señor nos dice. Porque el Señor nos dejó a nosotros en Mateo capítulo 5, cuando nos habla de la bienaventuranza: bienaventurado por causa de mí que sean vituperados. Entonces está totalmente distorsionado a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que el Señor nos declara a través de su palabra. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor en Mateo capítulo 4. Este placer emocional va concerniente al reconocimiento, cuando se va al extremo. Al extremo, que no es solamente mi familia, no es solamente mis amigos, el grupo de amigos, sino que ya aún a gente que yo ni conozco, y yo quiero caerle bien a todo el mundo, y yo quiero que todo el mundo me quiera, yo quiero que todo el mundo me ame, y si la gente no, y si no me aman, entonces yo me voy a comer un gusanito, y esto, debido a esto, es donde se han surgido, hermanos, muchas enfermedades, muchas personas con enfermedades emocionales, porque no me aceptan, porque no me quieren, porque me siento rechazado, porque una cantidad de crisis dentro del mismo ser humano, porque él considera que debe ser aceptado por los demás. Aleluya. Pero así, hermano, y esto lo vivimos nosotros, lo podemos estar viviendo, pero ¿qué? Tenemos que comprender lo que la palabra de Dios nos declara. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos declara? Que fuimos aceptados en el amado, que es suficiente para nosotros, que Él nos haya aceptado, que somos aceptados por Él, que Él nos tiene, que Él nos ha tomado, que Él nos ha hecho hijos suyos, como lo vamos a estar viendo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En su identidad, pegándole así a su identidad. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Los 3 golpes que le da Satanás a Jesús es siempre decirle y ponerle la duda de si es hijo de Dios. Dándole a dónde? A la identidad, a su identidad. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que siempre el enemigo va a querer afectarnos en la identidad, en que si Dios nos ha aceptado, en que si Dios nos tiene. Eso por un lado. Y por el otro lado, le lleva y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, yo te lo doy si postrado me adorare, y te daré la gloria de ellos si postrado me adorares. Así que es la gloria del mundo, la gloria del mundo, la gloria que produce el mundo, el deseo, el reconocimiento, la satisfacción que el mundo brinda, los aplausos que el mundo da. ¿Quién los otorga? No los otorga Dios. Los está otorgando, aquí lo vemos en la palabra del Señor, los otorga Satanás, el diablo. El diablo mismo es quien lo otorga. Por eso nuestra reputación, iglesia, no la puede determinar el mundo. El mundo no determina nuestra reputación en Cristo. El mundo no determina si somos aprobados o no. El mundo no lo determina. Es Dios. Por eso Jesús le dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No me voy a convertir, como el Señor lo declara, Mateo capítulo 22, usted lo puede buscar, como los gobernantes, como los reyes que se enseñorean. Él le estaba brindando una gloria para enseñorearse, aleluya, para enseñorearse. Porque la gloria, y usted puede anotarlo allí, la gloria es el resplandor que proviene de alguna característica con el énfasis de dar distinción y que atrae la atención en algún aspecto. Gloria también significa fama, significa reputación. Pero Satanás nos está otorgando en este placer emocional una gloria que no es la gloria del Padre, no es la gloria del Padre, no es tener la presencia de Dios en la vida, sino la gloria que ofrece el mundo, la aprobación y la aceptación del mundo hacia mi persona, hacia mi identidad, hacia lo que yo soy. Por eso se refiere, y por eso lo hemos hablado desde el principio, que el hedonista hace y rinde culto también a su propio yo. Por eso le produce placer emocional, le produce placer que la aplaudan, le produce placer que lo quieran, le produce placer que digan que, ay, me cae bien, porque uno se siente bien que la persona le diga que le cayó bien, ay, que es carismático, se siente bien, se siente agradable, se siente la persona como importante. Pero cuando se llega al extremo, que es lo que Satanás le está brindando a la iglesia actual, esa búsqueda, ese deseo, no de la gloria de Dios, sino cambiar la gloria de Dios por la gloria humana, por la gloria y los aplausos humanos. Pero Jesús no nos enseñó esto a nosotros. Esta no es la enseñanza de Jesús. Esta no es la forma de Jesús. Juan capítulo 5. Jesús no enseñó esto. Jesús rechazó rotundamente el mensaje de Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Somos servidores de Dios. Somos sirvientes de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Juan 5:41. Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mire, él mismo contundentemente le dijo, gloria de los hombres no recibo. En muchas ocasiones
Satanás vino proponiéndole la gloria de los hombres, proponiéndole un reino terrenal que lo podía hacer claro. Jesús hacía milagros, el pueblo lo quería, tenía popularidad, pero eso no era suficiente, eso no era lo que Jesús venía a buscar. Y al principio mucha gente, pero en Juan capítulo 6, aquí mismo, volteando la página, cuando empezó a Jesús, en el versículo 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes no. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Cuando empezó a confrontarles, cuando empezó a confrontar el pecado, cuando empezó a confrontarles directamente el mensaje, cuando empezó a confrontar su pecado, cuando empezó a decirle las cosas tal y como estaban sucediendo, entonces ahí empezaron muchos a dejarles. Por eso él desde el principio dijo, gloria de hombres no recibo, gloria de hombres no quiero. Y esto es lo que el hedonista le gusta. El hedonista quiere la gloria de los hombres, el hedonista le gusta los aplausos, el hedonista le gusta, como él es narcisista, es un amante de sí mismo, entonces que lo amen a él, eso es satisfacer su propio yo, satisfacer su propio ego. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en Juan 7:16 al 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que no habla las palabras de Dios, el líder, predicador, servidor de Dios, cristiano, el creyente, el común, que no tiene las palabras de Dios en su boca, sino que trae otro tipo de palabras, no está buscando la gloria de Dios, no está buscando que se glorifique el nombre de Dios. Por eso el hedonista va a hacer y va a buscar lo que los hombres quieren oír. Estuvimos hablando acerca de las personas, de los infatuados que quieren oír, tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír, lo que quieren escuchar. Y están los hedonistas para complacer a aquellos que quieren escuchar. Jesús lo declaró enfáticamente. El que habla por su propia cuenta, el que no hace la voluntad de Dios, el que no habla las palabras de Dios, sino que quiere cambiar el mensaje de Dios, quiere cambiar la forma y el lenguaje de Dios y poner el lenguaje humano, el lenguaje natural, el lenguaje persuasivo, dice el Señor, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. El que habla las palabras de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que busca agradar a Dios, ese es el verdadero, aleluya. Ese es el verdadero, así se distingue el verdadero. El que no anda buscando su propia gloria, el que no busca las palabras para que la gente quiera oír aquello, sino el que habla y dice lo que Dios quiere que hable, lo que Dios quiere que diga, lo que Dios quiere transmitir. El lenguaje de Dios, el idioma de Dios, las palabras de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se han creado, y busquemos primera Timoteo capítulo 1, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Iglesia del Señor, nosotros tenemos que estar apercibidos de nuestros oídos espirituales.
¿Quién habla? ¿Quién predica? ¿Quién busca? ¿Quién requiere el placer emocional, de la búsqueda de que sean amantes de ellos mismos y no amantes de Dios? Porque el que es amante de Dios va a decir lo que Dios quiere que le diga al pueblo, va a hablar lo que Dios le transmite a través de su palabra al pueblo. Pero el hedonista, el amante de sí mismo y el amante más de los placeres, más que de Dios, va a buscar las fábulas, como hablábamos anteriormente, va a buscar las fábulas, va a buscar las genealogías, va a buscar doctrinas, va a buscar corrientes para la satisfacción de aquellos. Pero el Señor que nos dice, no presten atención a aquello. No nos dejemos engañar, iglesia. No nos dejemos engañar. Hoy en día, hermano, que pasan gente, los videos, se levantan muchos predicadores de diferentes doctrinas, de diferentes comunidades cristianas. Hermano, revise bien qué es lo que usted está oyendo. Revise bien qué es lo que usted va a consumir. Revise bien, así sea que hablen en nombre de Dios. Mire bien qué es lo que usted va a consumir, qué le va a entrar, qué va a oír, qué le va a prestar atención, porque la fe viene por el oír, el prestar atención, aleluya. Y por eso, y se levantan muchos predicadores, muchos hombres, muchas mujeres de Dios, solo con el sentido del placer emocional, personas que están enfermas interiormente, que no han buscado y que Dios no le es suficiente, aleluya. No le es suficiente Dios, porque ya somos aceptados en el amado. El Señor nos aceptó, el Señor nos hizo de Él. El Señor nos habla en su palabra que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser vituperados, que la gente nos va a rechazar, va a tirar piedras. Y que si a Él hicieron eso, que es el árbol verde, cuánto más nosotros que somos el leño seco. Pero si nosotros no entendemos esta palabra, no queremos vivir esta palabra y seguimos más en los deleites, más que lo que Dios nos establece a través de su palabra, iglesia del Señor, no oigas, no escuches, no veas, porque te vas a contaminar de esas falsas doctrinas, de esas falsas enseñanzas que solo conducen al levantamiento del ego humano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que saber, tenemos que comprender lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos llama. Tenemos que entender que el Señor está por encima. El Señor está por encima. Su voluntad, su deseo está por encima de lo que nosotros deseamos. Nosotros, el Señor nos llama a ir y a buscar de Él, a buscar de su presencia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Del mundo, hermano. Todo esto proviene del mundo. Todo esto proviene de los deseos del mundo. Y por eso vemos, hermano, en la iglesia muchas personas con intereses personales que buscan en la iglesia su plataforma para la exhibición de ellos, para buscar gente, para buscar personas que lo quieran, que lo amen, que lo tengan allí, que siempre lo tengan pendientes en el pensamiento, que cualquier cosa, quieren llamar la atención por todo y en todo. En todo quieren llamar la atención. Por eso el Señor nos habla. El mundo pasa y sus deseos. Todo esto pasa. Son modas. Son estrategias del diablo para quitar al primero que es el Señor. Al primero que es el Señor. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermosa palabra, hermano. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Porque el mundo hoy nos tiene arriba, pero un escándalo nos pone abajo. Eso hace el mundo, así es la forma del mundo. Porque el mundo vive bajo el espectáculo que va a traer, que es lo nuevo. Ay, sí, y la gente, nosotros alimentamos, los actores, las actrices, los personajes, hermanos, alimentan al mundo con rumores, con chisme, todo eso, hasta que todas las estrellas se extinguen. Y la iglesia del Señor, nosotros no somos las estrellas. Nosotros no somos aquello. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y vamos a mirar Cantares capítulo 1. Cantares capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Cantares capítulo 1. Qué precioso el Señor. Uno de los libros favoritos que el Señor me ha hecho estudiar. He aquí que tú eres hermosa, hermoso. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. Nuestro lecho es de flores. Cuando nosotros empezamos a trabajar, acuérdese, amadores de los deleites más que comparativo de Dios. O sea, que sí se puede estar amando a Dios, pero que estos placeres que estuvimos hablando, el placer del sexo, el placer de la parte sexual, el placer del vestido, de los banquetes, como estuvimos hablando, todo el tiempo de fiesta, todo el tiempo quiero, como el joven rico y Lázaro, que quería estar vistiéndose todo el tiempo de púrpura, todo el tiempo con tremendos vestidos, el placer físico de la comida, de la bebida que produce estos banquetes, las fiestas, la gente que le gusta todo el tiempo el jolgorio. Estuvimos viendo el placer psíquico, que es la recreación, el ocio, todo eso que queremos estar distrayéndonos en series, en ese estilo de vida, de muy recreativo, de muy poniendo el lugar donde estoy comiendo. Todo ese tipo de placeres, todo eso produce placer en gran. Y el último placer que estuvimos hablando, que es el placer emocional, que lleva a una dimensión, acerca de el poder nosotros sentir la satisfacción de ser amados por el mundo. Ser amados por el mundo. Se me olvidaba otro, que es el placer cognitivo. Gente que es hedonista cognitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que les agrada el conocimiento, pero que lo buscan el conocimiento que les conviene, el que les gusta, el que me conviene. Entonces busco en la Biblia la cita bíblica que me gusta. Busco al predicador que me gusta cómo predica, porque él siempre predica de fe y a mí me gusta que me hablen de fe, no me gusta que me hablen de pecado. Y así, esto estuvimos hablando la semana pasada, hedonismo cognitivo, la búsqueda del placer a través de lo que yo quiero oír y no de lo que Dios me quiere decir. Y el precursor de esto en la Biblia es Acab. No quería oír el profeta de Dios, pero sí escuchó 400 profetas que ninguno tenía la palabra de Dios, sino lo que él quería escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos ahora al otro punto, que es el poder crecer. Como dice, amadores de los deleites más que de Dios. Para poder combatir esos placeres, tenemos que aumentar el amor hacia Dios. El amor hacia Dios. Y el Señor nos habla aquí en Cantares, capítulo 1, versículo 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Nuestro lecho es de flores. El hedonista está en búsqueda del placer, de lo que le agrada, y está suprimiendo el dolor, no quiere sufrir, no quiere estar en daño. Por eso muchas personas no entran de lleno a la iglesia, no quieren compromisos con el Señor, no quieren compromiso con el servicio por la exigencia que van a tener. Pero el Señor nos habla que cuando hay amor, todo lo que se hace bajo el amor, el Señor lo especifica, es dulce.
es dulce. El amor es dulce. Es un deleite estar con Dios. Es un deleite estar con Dios. Es un deleite amar. Es un deleite estar con el Señor. Es un deleite hacer su voluntad. Es un deleite. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. 3:17 de Proverbios. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Cuando hay amor, todo lo del Señor se ve dulce. ¿Por qué? Porque hay amor. Y hermano, y esto es como el matrimonio. Esto es como el matrimonio. El libro de Cantares hace una apología y hace una enseñanza acerca de la relación entre el rey Salomón y una sulamita. Y así se compara el amor de Cristo con su iglesia. Y dentro del matrimonio, cuando estamos haciendo el pacto matrimonial, decimos en la enfermedad, en la angustia, en la escasez, en la abundancia, en todas las etapas de la vida, prometo, lo prometo. Asimismo, cuando uno está con el ser que ama, cuando uno está con la persona que ama, aunque esté en dificultades, aunque haya dolor, se siente más reconfortable porque se está con la persona que se ama. Y aquí el Cantares nos muestra y nos lleva acerca de que este amado, este Señor Jesús en nuestra vida, este Dios que nos ama y que nos ha amado con amor entrañable, nos muestra que es un amor dulce. El enemigo siempre quiere ver que el amor de Dios no es dulce, que el amor de Dios no es suficiente, que el amor de Dios que se necesita que los otros lo amen a uno, que por lo menos las personas que están en búsqueda del placer emocional, porque no encuentran en Dios ese amor que cubre y que llene todo en la vida, que llene todas las circunstancias de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aumentar, el amor hacia Dios. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Mire lo que nos habla el Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos habla el Señor? Que cuando nosotros podemos entender este gran amor, este deleite del amor, este Dios que nos ama, todas las circunstancias de nuestra vida, siempre va a haber un propósito por el cual Dios nos permite la circunstancia del dolor, la circunstancia de la soledad, la circunstancia de la persecución, la circunstancia de el estar, hermano, padeciendo por causa del Cristo. Vamos a encontrar una razón y no cualquiera, no por parte de la desobediencia humana, no, sino porque entendemos que es a los que aman a Dios. Entendemos que hay un propósito. Detrás de todo esto hay un propósito de Dios. Detrás del padecimiento hay un propósito de Dios. Detrás del dolor hay un propósito de Dios. Detrás de lo bueno de Dios hay un propósito. Detrás de ver la gloria, de ver el milagro, de ver la sanidad, siempre hay un propósito en Dios, aleluya. Pero ¿quién puede comprender aquello? ¿Quién puede padecer, sufrir? ¿Quién puede hacerlo? Aquel que ama. Porque entiende que ha sido llamado, que tiene un propósito, que tiene una asignación de Dios, que tiene una tarea de parte de Dios en la tierra y que la va a cumplir, aleluya. Y que la va a cumplir
porque lo ama. Y no le importa si tiene que padecer, no le importa si le tiene que perseguir, no le importa lo que ha de venir, no le importa, porque ama a su Señor, porque lo ve deleitoso, porque siente que su amor es dulce. Y Salmo 23, vamos a estar buscando Salmo 23, aleluya. Siempre lo leemos, siempre pasamos por allí. Dice el Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros decimos nada me faltará, estamos mirando como cosas, circunstancias. Por eso en la traducción original es: Jehová es mi pastor, Él no me falta. Él no me falta. Él es suficiente para mí. El tenerlo a mí en mi vida es suficiente. El que yo esté con Él es suficiente. Me basta estar con Él. Me parece mejor estar con Él. Estar con Él es lo máximo para mi vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso sé que aunque esté en los pastos delicados, Él me va a hacer descansar. Él va a ser mi descanso. Él va a ser mi descanso. Mis momentos de ocio, estoy con Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. No necesito, hermano. Y sí, está bien, nos podemos cansar, podemos necesitar desconectarnos, pero aquel que es maduro espiritual siempre va a encontrar, está en el momento de ocio y tiene el Señor: gracias, Señor, porque tú me das esto. Está frente al mar, se está bañando, se está divirtiendo, y Señor, gracias, porque tú eres quien me permites vivir esto. En todo ve al Señor, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. No me va a dejar desviar. No voy a estar pensando en la gloria de la tierra. No voy a estar buscando la gloria humana, porque Él me llena. Él me llena. Él es suficiente para mi vida. Él es suficiente para mi alma. Él es suficiente para mi ser. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No necesito de los aplausos de los hombres. No necesito de que los hombres me quieran ni me amen. Lo necesito a Él. Él no me falta. Él es suficiente. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y son las circunstancias de la vida, el dolor, el luto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí se trata de la presencia de Dios en cualquier etapa de la vida de nosotros. Él es el suficiente. Él es, por eso, hermano, Jehová es mi pastor. Él no me falta. Él va a estar conmigo en cualquier circunstancia de la vida. Él es mi deleite, porque Él va a estar conmigo en todo donde yo vaya, en todo donde yo esté, en todo Él me va a guiar, en todo Él va a estar conmigo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Y estamos aquí en la culminación ya de la palabra del Señor, donde tenemos que aumentar el amor hacia Dios. Cantares capítulo 2, versículo 3. Dice así: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como el manzano entre los árboles silvestres. El manzano, un fruto dulce, un fruto que se utiliza para hacer dulce, para darle compotas a los niños, hermano. Así es Dios en nuestra vida. Así está especificándolo esta mujer que está enamorada. Está especificándolo. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado, allí en la presencia de Dios, allí con su amor, allí con el resplandor de la luz de la gloria de nuestro Dios. Es allí, iglesia del Señor, donde tenemos que aumentar el amor. Sentadas allí bajo la sombra del manzano, viendo su enseñanza, viendo su palabra, viendo que el estar con Él es un deleite, viendo que estar en su presencia es un deleite, viendo que haciendo lo que Él ama es un deleite. Tenemos que aumentar el amor, iglesia del Señor. Aumentemos el amor hacia Dios, aumentemos el amor, bendito sea su nombre. Aumentemos el amor, iglesia del Señor, porque el Señor nos está
está mostrando, y su fruto fue dulce a mi paladar. Su fruto fue dulce a mi paladar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. La palabra es el fruto deseable en nuestra vida. El Señor es el fruto deseable en nuestra vida. Tenemos que, hermano, amar lo que el Señor ama, amar su palabra, amar, bendito sea el nombre del Señor. Y él dice la palabra del Señor, me llevó a la casa del banquete. En el original traduce la casa del vino, la casa del vino. Hermano, que el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino ni sidra, no con cosas de la tierra, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor nos llama, aleluya. Estar embriagados en la casa del vino, estar disfrutando de su comida. En Proverbios 24:13, aleluya, Proverbios 24:13. Proverbios 24:13, dice así: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. La palabra del Señor hace esto en nuestra vida. Esto lo hace el Señor en nuestra vida. Esto es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros podemos sentarnos ahí comiendo de su palabra, bebiendo de su palabra, estando con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Estando sentado con Él, disfrutando de lo que Él tiene, amando lo que Él ama, queriendo estar con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, tenemos que ir, tenemos que estar, tenemos que comer, tenemos que beber. Y sabe que el Señor nos enseñó a través de Betania esto. Debajo del manzano, del árbol de manzano me senté. Marta lo enseñó, María lo enseñó cuando estuvo a los pies del maestro, sentada, oyendo, escuchando, compartiendo, mientras que Marta estaba afanada, turbada, mirando por las cosas de la vida, mirando por las cosas de la tierra, por el placer físico, haciendo la comida. Pero cuando le vino, Señor, mira, a poner la queja, el Señor le habló, no, esta es la mejor parte, esta es la que produce el deleite para el cristiano, esto es lo que produce la satisfacción al creyente, lo que Dios nos da, lo que el Señor nos tiene. Por eso Él dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Tenemos que experimentar la dulzura de Dios, el estar en su presencia, el conocerlo, el amarlo, el tenerlo, porque es recíproco. Yo le doy y Él me da, yo le doy y Él me da. Cantares capítulo 7, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cantares capítulo 7, versículo 6. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Aleluya. Ahora el esposo le dice a la esposa, ahora el Señor le retribuye. Porque cuando hay una relación de amor, cuando nosotros amamos al Señor más, Él ahora va a ver el amor de nosotros hacia Él deleitoso, bendito sea su nombre. Va a ver el Señor el amor deleitoso. ¿Qué tipo de amor le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando amargura? Ese es el deleite del fruto del amor. Ese es el deleite que nosotros le damos al Señor. Pero aquí el Señor dice, qué hermosa eres. Cuán suave, oh amor deleitoso, se deleita el Señor con nosotros y nosotros con el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Este es el verdadero deleite, este es el verdadero placer cuando encontramos que el Señor también ve de nosotros un fruto deleitoso, iglesia de Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Cuando puede Él encontrar en nosotros también deleite, el querer el estar con nosotros, pero nosotros también con Él. Versículo 10.
Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Aleluya. Por eso cuando Jesús fue a las aguas bautismales, descendió la voz del Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Iglesia, es el tiempo de contentar a nuestro Dios, encontrando en nosotros un fruto deleitoso para Él comer, porque cuando lo encontramos a Él deleitoso, esa presencia de Dios, ese lenguaje de Dios, esa forma de Dios también se pega en nuestra vida para nosotros amarlo y nosotros también ser un deleite para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 11 dice: ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Es tan tremendo el deleite que tiene la esposa. Es tan es tan fuerte el deleite que no quiere que el amado se quede, sino que quiere que venga. Bendito sea el nombre del Señor. Desea tenerlo, pero aquellos que están bajo los placeres de la tierra, aquellos que están bajo los placeres, amantes de los placeres, no están deseando que el Señor venga, no quieren que el Señor venga, pero esta iglesia amante del Señor desea: ven, Señor, ven, oh amado, ven, estemos juntos, ven. Y en Apocalipsis, vamos a mirarlo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 22, el tiempo ha pasado y hemos tenido inconvenientes, pero gloria al Señor, que el Señor ha estado aquí, su presencia. Apocalipsis 22, 17, aleluya. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es, hermano, esto se llama amor. Una iglesia que ama a su Señor, una iglesia que se apasiona por su Señor, una iglesia que tiene por encima el amor a Dios antes que a los amores de la tierra, a los placeres de la vida, que ama al Señor, que tiene al Señor, que sigue al Señor, que se apasiona por el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice: las mandrágoras han dado olor. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces, frutas nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Cuántas cosas están en nuestro corazón. Va a encontrar el Señor deleite en nosotros. Va a encontrar, Sara dijo: tendré yo deleite con mi marido. El Señor, iglesia, nos está llamando a usted y a mí a encontrar el deleite en Él. El deleite más que cualquier cosa de la vida. Si nosotros amamos al Señor, amamos su palabra, amamos lo que Él ama, amamos estar con Él, amamos la presencia de Dios, vamos a encontrar en el Señor el deleite requerido. Los placeres de la vida van a estar insignificantes ante lo que tenemos de Dios, y Dios va a querer estar con nosotros con el Señor, en deleite mutuo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, iglesia. Necesitamos crecer en Dios, necesitamos crecer. El mundo pecador cada vez viene con diferentes formas, diferentes estrategias. El enemigo, los enemigos del cristiano, a través del posmodernismo, con la carne, con el empoderamiento de la carne, del culto al yo, con las corrientes, las doctrinas, y el mismo Satanás que pervierte la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Necesitamos amarlo más, necesitamos quererlo más, desearlo más, y que pueda hallar en nosotros ese fruto deleitoso. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú has vencido al enemigo, Señor. Tú has vencido toda obra del maligno, Señor, que se levanta, Señor, para querer desviarnos. Señor, pero que tú estás siempre atento a tu palabra. Atento, Señor, mediante tu palabra, mediante tu consejo, para que nosotros no nos desviemos.
para que nosotros no caigamos. Señor, gracias te damos. Gracias, oh Dios. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, prospéranos. No nos dejes, Señor. Queremos más de ti, de tu presencia. Queremos más de tu espíritu, Dios. Señor, queremos amarte y que puedas encontrar deleite en nosotros. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un fruto en nuestra vida. Que tú no encuentres, Señor, amargura, sino un fruto deleitoso, Padre. Que tú no encuentres, oh Dios, cosas que pueden estar desviándonos del deleite contigo, mi Rey. Señor, Padre, que tú no nos faltes. Tú, Señor, como dice el Salmo 23. Y aunque estemos en las diferentes estaciones de la vida, los diferentes estados, oh Dios, tú sigas estando porque tú eres lo más importante, Señor. Tú eres lo más importante de nuestra vida, Padre. Señor, que tú estés a nuestro lado, que tú nos hayas aceptado. Que podamos encontrarte a ti como la única solución, Señor, ha sido lo mejor. El enemigo no tiene entrada, Señor, a través de cualquier forma y de cualquier placer que quiera venir, Señor. Padre, porque hoy, Señor, pedimos más amor para amarte. Pedimos más amor para deleitarnos en ti. Pedimos más amor para estar contigo, para estar en tu presencia, mi Rey. Oh, Señor, queremos sentarnos siempre, encontrar en ti el fruto apacible, encontrar en ti el fruto deleitoso, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, y todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor. Bendícelo, Señor, que podamos encontrarte siempre a ti, Señor, como el único, Señor, deleite de nuestra vida, el único placer que sobrepasa cualquier pensamiento humano. Señor, seas tú, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos toda gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. También de lunes a viernes tenemos el programa Tomando de la Fuente a través de nuestra emisora digital www.radiodfpbogotá.net. La gloria del Señor sea sobre todo el pueblo del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas bendiciones. El